Bueno, faltan 6 minutos para las 10 de la mañana y con mucho gusto recibimos al profesor Arturo Borges. Retomamos las columnas de seguridad vial. Esta es la primera del año. Bienvenido. Muchísimas gracias y con todo gusto, la verdad. Bueno, hoy nos propones hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los siniestros de tránsito relacionados con transporte de carga. Fue noticia en las últimas horas en Paysandú, se veía el enojo del intendente porque un camión de carga quedó varado en un camino, rural, por hacer un uso inapropiado. Llovía, era de noche. Esta puede ser una de las imprudencias que terminan causando a veces siniestros con, consecuencias fatales. Sí, la verdad que este es un tema que tomamos como para inicio de la columna. Creo que vamos a necesitar otra más, pero hay que hincarle el diente a ver qué está pasando con el transporte de carga profesional. Que en los últimos meses estamos dentro de actos realmente, podríamos llamarlo criminales, en el sentido de que o suicidios, o crimen, o lo que sea, cualquier cosa menos que es un producto del azar. Exactamente. Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Las condiciones de los vehículos, la carga, si está permitida o no, la fatiga, que siempre es un tema muy, fundamental en estos casos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, las imágenes que estamos viendo, evidentemente que aquel público que no conoce el tema de la carga o la carretera y ve un camión en los medios y dice los camiones son los que tienen la culpa de los siniestros más graves. Y no es así. Lo que es el camión, evidentemente, cuando pasan estas cosas, le queda muy mala prensa. Entonces se estigmatiza como que son los que provocan el problema. Pero ¿qué hay detrás de esto? Acá estamos mostrando uno de los factores que entran hasta, te diré, entre el 60 y el 70% de las causas de los accidentes que hemos estudiado. ¿El origen dónde está? En la fatiga. ¿Por qué? La fatiga que produce somnolencia, distracción y por lo tanto el tiempo de reacción frente a un estímulo negativo no es el adecuado y las decisiones que se toman a veces no están dentro de lo que sería el sentido común. Ahora, ¿de quién es la culpa? Es decir, ¿cuál es la causa de esto, de que el individuo maneje fatigado? Bueno, creo que entramos o tenemos dos responsabilidades quizás que se pueden comparar. Una, muchos trabajadores que admiten manejar 15 o 20 horas porque quieren mejorar su salario, y otros empresarios que exigen que se maneje esa cantidad de horas obligando al individuo a que haga un esfuerzo sobrehumano. ¿Esto es algo que el ISEB lo inventa? No. Todos sabemos la cantidad de horas que en el sector del transporte de carga se está conduciendo. Y cuando vemos estas cosas y vemos que acá la fatiga y el sueño, que el sueño nunca pierde cuando uno realmente lo tiene, bueno, se podría perfectamente evitar si nosotros hacemos la prevención de vida y logramos que se entienda que esto es un sistema que hay que regular. Ahí está, precisamos más regulación entonces, porque es difícil, ¿no? Que el trabajador decida si eso está vinculado a sus ingresos. Es un tema que nos preguntamos sanamente y quizás en este momento voy a ser políticamente incorrecto, como se suele decir ahora, y que iría en contra de mis intereses. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para estas empresas, formando conductores y también a los empresarios. Pero parece ser que cuando uno forma en competencias, y hoy se hablaba largamente de lo que es la educación en competencias y el diseño de programas de formación, ¿cuáles son los resultados que tienen? Si nosotros preparamos conductores con determinada idea para que tenga valores, actitud, ética y sepa controlar los riesgos, pero cuando va a la empresa eso queda totalmente de lado, de nada sirve aplicar un artículo, un decreto del Ministerio de Transporte del año 2009, que es el 253, que dice que hay que presentarle al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al menos en plantilla, un conductor que haya pasado por determinados cursos homologados por el Ministerio de Transporte con aquellos institutos que pueden tener referencia nacional e internacional. Así habla el decreto. Nosotros estamos dentro de ese programa. Quiere decir que desde el año 2009 para acá brindamos unos cursos de formación que buscan eso, un cambio de actitud y que el individuo sepa conocer cuáles son sus límites y en el momento que tenga que decidir, bueno, si yo vengo fatigado, tengo que detenerme. Pero es solamente esa la causa, no, tenemos el mate, tenemos el fumar, hablar por celular, que es otra de los vectores, y también
comer, por ejemplo. Entonces, ¿falta también fiscalizar esa regulación que ya existe? No existe regulación, aunque te parezca curioso, te digo que no existe. Sí existe, por ejemplo, para la construcción, que logró hacer votar en el Parlamento una ley penal empresarial. Existe para la metalúrgica, existe para la salud ocupacional, por ejemplo, pero no entendemos por qué no existe una regulación que controle esto. Entonces nos preguntamos, cuando una empresa provoca, un vehículo de alguna empresa provoca un siniestro fatal y eso toma estado público, ¿no debería tener el Ministerio de Trabajo un área de seguridad vial laboral para poder intervenir ahí a ver qué protocolos dentro de lo que está establecido en la Organización Internacional del Trabajo no se cumplen? Nosotros tenemos empresas que son buenas y hay otras empresas que pasan por ahí. Lo curioso es que al no haber esta regulación, uno se pregunta, y no es un tema en el que me quiero meter, tenemos la informalidad y se habla de formalizar. No tenemos recaudación porque al ser informal el BPS deja de recaudar. No conocemos el tipo de flete, la carga ni las rutas. ¿Qué tiene sí el ómnibus? Que tiene una planilla donde controla la salida, la llegada y las horas de trabajo de un trabajador. Claro, llama la atención que haya regulación para el transporte de pasajeros, pero no así de carga, ¿no? Exacto. Es verdad, no llevan gente, pero circulan en las rutas donde sí circulan otros vehículos con personas, ¿no? Exacto. Y el artículo 155 de la Organización Internacional del Trabajo establece que cada país debe de organizar una comisión donde intervenga sindicato, intervenga comisión por los trabajadores, comisión por el empresario y también el Estado. Nosotros sabemos que hubo algunos ejemplos donde se instaló inclusive equipos en algunas comunidades, que era el famoso Zip-Track o el Gran Hermano que se le decía, que eso para nosotros, que inclusive participamos de esas pruebas primarias que se hicieron en nuestros vehículos, que permitimos que se lograra, pensamos que eso podría ser una de las soluciones, ¿verdad? Hoy no se usa, no se utiliza y tenemos un sector que está quizás no controlado. Y nosotros sabemos, por experiencia, que cualquier área, cualquier sector donde no exista control, empieza una desidia que es llevada por el propio sistema. Entonces no tengo conductores malos o empresarios malos, sino que el sistema lleva a que se cometan errores que cuestan vidas. Y ¿sabés qué? En edad de producir, en edades que están los individuos para producir, que el país lo necesita. El transporte terrestre es una de las actividades de progreso socioeconómico que tiene nuestro país y además la región. Por lo tanto, si el transporte de carga no funciona correctamente, nosotros estamos dentro de un problema realmente muy serio. Dos mínimos comentarios ya porque tenemos que ir cerrando, pero ¿qué pasa con el estado de los vehículos? ¿Hay regulaciones? ¿Qué información manejás en cuanto al nivel de mantenimiento? ¿Son viejos o no? ¿Hay vehículos vetustos? Y también ¿qué pasa con la infraestructura vial? Que a veces no están preparados para el incremento que ha habido en los últimos años de vehículos pesados, ¿no? De carga que circulan por las rutas y que entonces uno también no sabe cómo pasarlos. Se trancan las rutas. Ves venir un camión de frente y no sabes cuántas horas hace que ese individuo está ahí arriba. También. ¿Y qué va a pasar de futuro con el nuevo, los nuevos requerimientos de transporte de carga que va a necesitar UPM? Las rutas, evidentemente, que van a colapsar en cuanto al servicio que puedan brindar y ahí vamos a necesitar conductores bien formados, las empresas que sigan protocolos que tengan que ver con la seguridad vial laboral, que es de lo que estamos hablando, de salvar vidas, porque realmente estamos complejos. Hay rutas que se han mejorado, a veces la problemática no es la ruta, las máquinas tienen que pasar los vehículos articulados por un reconocimiento, inspección técnica vehicular en el A+, también sabemos que a veces se pasa por allí y después se cambian las condiciones de los vehículos y ahí es donde el conductor debe de saber qué decisión tomar, pero que si toma una decisión de lo que vio en el curso, a lo mejor se le dice que se le suspende o se le echa porque hay otro que necesita ese lugar de trabajo. Por lo tanto, estamos con una problemática a dos puntas. Y si nosotros queremos poner al Uruguay al siglo XXI y disminuir los siniestros de tránsito en este sector,
bueno, yo creo que el Ministerio de Trabajo tendría que tomar cartas en el asunto. Dicho con el respeto que nos merecen todos aquellos que se preocupan por esto. Bien, bueno, muchos ítems en el debe, entonces, en este sentido. Y no es poner deberes a nadie, porque no estamos en ese sentido, sino que es triste ver cuando vienen las víctimas o los familiares de esas víctimas a ver qué solución se le da para alguien que ya dejó de ser el sustento que esa familia tenía. Eso es muy triste. Muchas gracias, Arturo. Al contrario, el gusto es mío. Cerramos por aquí entonces la primera columna de seguridad vial del año. Ya son las 10 de la mañana, 5 minutos. Seguimos con Maggie.